El día de hoy continuaremos analizando los temas que ya habíamos estado con una introducción. Eh, Hemos esperado ya los 5 minutos para que ingresen los estudiantes y vamos a continuar, ¿sí? Yo les había mandado a hacer una investigación acerca de las teorías atómicas de John Dalton y de Thomson, específicamente de estos dos científicos, y el día de hoy iniciaremos dando una breve introducción acerca de la teoría de John Dalton, una reseña de su biografía, y nos estaremos adentrando a lo que es la materia propiamente, ¿sí? Escucharon. Bien, jóvenes, nosotros ya habíamos, entonces, primero que nada, antes de continuar con este tema, recordarles que nosotros habíamos hecho ya el estudio de lo que es el átomo, qué es lo que contiene en su estructura, qué es lo que contiene en su estructura y cuál es la carga que está conformada, ¿sí? Ya, una vez más les recuerdo que esta clase, como habíamos ya analizado, habíamos visto el estudio del átomo justamente, habíamos visto que está compuesto por una nube electrónica y que esa nube electrónica está compuesta por electrones, mismos que presentan una carga negativa.
Dentro de este mismo átomo se encuentra un núcleo, el núcleo que está conformado por protones y neutrones, y estos protones tienen una carga positiva y los neutrones una carga negativa. ¿Ya? Entonces, simplemente hacerles una breve reseña de lo que ya se había venido analizando, ya habíamos venido viendo. Y el día de hoy quisiera volver a recordar cuando hablamos de aniones y cuando hablamos de cationes. Esta clase había quedado un tanto inconclusa. ¿Ya? Entonces, hablemos del día de hoy de lo que debería hacer para calcular qué pasa cuando un elemento gana electrones, ¿cierto? Habíamos mencionado que dentro de química, cuando un elemento gana o pierde electrones, se los va a dividir en aniones y cationes, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el número de electrones, a esto se les va a llamar aniones, ¿no es cierto? Recordarles que en este caso los electrones, como están ganando en este caso espacio, igualmente tendrán una carga negativa. ¿Ya? Una vez más, les repito que cuando un átomo gana electrones dentro de su nube electrónica, a esto se los van a llamar aniones. Por el contrario, si un átomo pierde electrones, a esto se los va a llamar cationes, ¿no es cierto? Tal cual como se puede apreciar en la imagen, y se los va a representar con una E mayúscula más una Q. ¿Ya? De eso nosotros habíamos estado ya analizando la clase anterior, ¿sí? El día de hoy estudiaremos o veremos las teorías atómicas de estos dos grandes científicos propuestos. Pero antes de iniciar con la clase propiamente, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer un juego, ¿sí? Por tanto, les pido que prendan sus micrófonos y quiero la participación de todos y cada uno de ustedes, por favor, ¿sí? Es una dinámica, un juego para despertar los neurones, ¿sí? Aquí usted en la instrucción tiene que en cada palabra hay un animal, son 7. Vamos a ver esas neuronas, ¿sí? Gato, ratón. Decimos los animales. Sí, claro, ya, entonces ya tenemos el primero, ¿no es cierto? Acá alguien lo dijo, gato. Ya tenemos ¿Ratón? ya, correcto. También tenemos un ratón, muy bien. ¿Qué más tenemos? Burro. Ya, burro dijeron por ahí. Sí. Cierto, también tenemos un burro. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Ya tenemos un gato, un ratón, un burro. Tiburón. Ya también tenemos un tiburón. ¿Qué más tenemos? Aquí pues, se puede observar que tenemos una palabra en gloria, precio, tribuno, neurálgica. Tribuno ya sabemos que es tiburón, ¿no es cierto? Entonces veamos las otras palabras. Gorila. Gorila. Sí. Ya, perfecto. Gorila también tenemos. Ya, ¿qué más tenemos? Nos faltan 2. Precio y neurálgica. Erico. Ya, perfecto. Nos falta la última, neurálgica. Una luciérnaga. Ya, muy bien. Perfecto. Esos son los animales que tenemos ahí, ¿no es cierto? Gato, ratón, burro, gorila, perico, tiburón y una luciérnaga. Creí que se iban a demorar más, pero estamos perfectos, chicos. Ya, entonces vamos a continuar con la clase de química, ¿ya? Esta era la tarea que tenían que haber investigado, tenían que haberla subido a la plataforma de los modos, ¿no es cierto? Investigar las teorías atómicas acerca de estos dos autores, el modelo atómico de Dalton y acerca del modelo atómico de Thomson.
Entonces, el día de hoy empezaremos haciendo un análisis, un estudio, dando unos datos curiosos de quién fue John Dalton, ¿sí? John Dalton, primero que nada, nació el 6 de septiembre de 1766. Él nació en un hogar bastante humilde, era hijo de granjeros. Por ende, le tocó tener una autoeducación, realizar para sí mismo una autoeducación, una autoinvestigación, y eso mismo le facultó llegar a tener uno de los puestos más importantes dentro de las investigaciones y aportes a la química. ¿Sí? También nosotros, bueno, el día de hoy conocemos una enfermedad que usualmente padecemos nosotros los seres humanos. Y hablando de esto, justamente nos referimos al daltonismo, ¿no es cierto? Él fue uno de los pioneros, uno de los investigadores más renombrados en cuanto a esta investigación. Y justamente por eso esta enfermedad lleva su nombre, ¿no es cierto? Daltonismo, que viene de John Dalton. ¿Ya? También hallamos que Dalton siempre se consideró a sí mismo como profesor. Ya como les acabo de mencionar, esto le permitió aprender y conocer a personas que le aportaron también para sus investigaciones posteriores. ¿Ya? Entonces le tocó tener una... Permítame un momento, por favor. Ya, perdón. Ya, haciendo referencia a que se consideró siempre a sí mismo como un profesor, ya como les acabo de mencionar, pues le tocó hacer una autoeducación. ¿Ya? También este señor John Dalton es reconocido por su aporte a la teoría atómica en cuanto a la ley de las proporciones múltiples, a la ley de Dalton en cuanto a las presiones parciales y al daltonismo, como les acabo de mencionar, ¿sí? A lo que él aportó principalmente fue a la química, a la física y a la meteorología, ¿sí? Es por eso que nosotros en este periodo lectivo utilizaremos sus datos, sus aportes para hacer el estudio de la teoría atómica, ¿sí? Aquí, o sea, le he puesto 4 ejes principales para que se pueda considerar. ¿Cuál es la teoría de Dalton? En este caso, vamos a ver, y vamos a ir describiendo una por una, ¿sí? En el primer postulado, en el primer caso, nosotros nos encontramos que nos dice que cada elemento está formado por partículas y esas partículas se van a llamar o se van a denominar átomos, ¿ya? Cuando hablamos de esto, justamente nos referimos a que toda la materia está hecha de átomos. Esto nos permite y nos lleva a entender que Dalton hipotetizó que la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones constantes podían explicarse con el concepto del átomo. También no cabe destacar que él propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas, ¿ya? En un inicio, él propuso que esas partículas son indivisibles, es decir, que no se pueden separar más allá de una sola partícula. Ya, y estas partículas indivisibles él las denominó o las llamó átomos, que él imaginó como partículas sólidas, masivas, duras, impenetrables y obviamente en el movimiento, ¿sí? A eso hace referencia que los átomos, en el siglo XIX propiamente que él propuso esta teoría, esta materia, propuso que esas partículas son indivisibles, ¿ya? Entonces, es importante aquí observar que, ya que Dalton no tenía los instrumentos necesarios para ver o realizar el experimento adecuado o correcto, los átomos, con átomos individuales, no tuvo ningún indicio sobre si estos pudieran tener estructura interna. Es por eso que les acabo de decir, en el siglo XIX, él hizo estos experimentos, lo que le llevó a considerar que los átomos eran partículas indivisibles. Posterior a esto, en el siglo XX, ya hablando propiamente con el nuevo aporte de nuevos científicos, se descubrió que efectivamente los átomos no eran partículas indivisibles. Un momento, por favor. ¿Alguien le puede pasar, por favor, el link al estudiante Bermeo? Darwin Bermeo.
Entonces, a eso hace referencia el primer postulado de Dalton. Nos dice que cada elemento está formado por partículas y estas partículas las denominó o las llamó átomos, ¿ya? Recordarles que propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas y esas partículas en aquel momento eran indivisibles según la concepción de Dalton, ¿ya? En cuanto a en el segundo postulado nos decía que los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño, masa y propiedades. Ese fue uno de los segundos enunciados de los segundos postulados de este científico, ¿ya? Nos decía que todos los átomos de un elemento, dado que son idénticos en masa y en propiedades, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que Dalton propuso que cada uno de los átomos de un elemento, hablando propiamente de los elementos del sistema periódico, tales como el oro, en este caso podemos mencionar incluso al mercurio, en el caso de la familia de los halógenos, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y el astato, etcétera, etcétera. Son idénticos a cualquier otro átomo de este elemento. Es decir, que tenían su nube electrónica y por ende tenían su núcleo. Ya dentro de esta nube electrónica cabe mencionar y cabe recalcar, hablando propiamente de los electrones con carga negativa. ¿Ya? A eso se referencia en el postulado número 2. Se propuso que cada uno de los átomos de cualquier elemento del sistema periódico, como les acabo de mencionar, es idéntico a cualquier otro átomo. ¿Ya? También en este caso podemos decir que se observó que los átomos de un elemento, hablando del sistema periódico, difieren de los átomos de los demás elementos. ¿Sí? Entonces, en la actualidad todavía, bueno, según lo que he investigado, que en la actualidad todavía no se sabe que este sea un hecho verdadero en su mayor parte. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de un átomo de sodio, es diferente de un átomo de carbono, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a investigar ahorita, si nos ponemos en la tabla periódica, hablamos que el carbono tiene un número atómico de 6 y el sodio propiamente tiene un número atómico de... ¿Alguien con la tabla periódica a la mano? A ver. El sodio que tiene un número atómico de 11. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia el segundo enunciado, el segundo postulado de Dalton. ¿Sí? Los elementos en este caso pueden compartir similares puntos de ebullición, puntos de fusión y electronegatividades, pero no existen dos elementos exactamente con el mismo conjunto de propiedades. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia en el enunciado número 2. ¿Sí? En el enunciado número 3 nos hablaba de que un compuesto está formado por átomos de más de un elemento, nos decía el tercer enunciado de Dalton. ¿A qué hace referencia? Que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos de átomos. Nos decía que, primero que nada, Dalton propuso que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos de diferentes átomos. ¿Ya? Un ejemplo de tales compuestos, por ejemplo, es la sal de mesa, que es una combinación, como ustedes saben, de dos elementos distintos, con propiedades físicas y químicas únicas en este caso. Por favor, yo les solicito una vez más a ustedes, estudiantes, que 5 minutos tienen tiempo para ingresar a la clase de química. Ya llevamos más, creo que de 15 minutos acá y recién están ingresando. Ya, como les acababa de mencionar, uno de estos ejemplos podemos mencionar a la sal de mesa, que es una combinación de dos elementos distintos y cada uno de estos elementos tiene una propiedad física y química única. ¿Ya? En el primero hablamos del sodio, que es un metal altamente reactivo. El segundo, que es hablando propiamente del cloro, es un gas tóxico. Cuando reaccionan sus átomos se combinan en una sola razón. ¿Ya? Entonces, eso hablando propiamente en el postulado de la teoría número 3. ¿Sí? Al hablar de la teoría número 4, y la última nos habla que en las reacciones químicas pueden ocurrir un cambio, ya cuando se realiza propiamente una reacción química, ya. En este caso hablemos cuando nosotros estamos de pronto, se me viene a la mente lavando la ropa y utilizamos el detergente, ¿no es cierto? Estas partículas del detergente en unión con el agua, ¿qué forman? Espuma. Correcto, forman espuma, ¿no es cierto?
En la cuarta y la última, en el cuarto y el último postulado de Dalton, nos habla que una reacción química es un reordenamiento de los átomos, un cambio, una alteración o una mezcla, ¿ya? Porque Dalton en este caso sugirió que las reacciones químicas no se crean ni se destruyen, simplemente se... Transforma. Correcto. Usando de nuevo, en este caso hablemos del ejemplo de la sal de mesa. Como ejemplo, ya el sodio se combina con el cloro para hacer la sal. Ambos, en este caso, el sodio y el cloro, siguen existiendo, simplemente que se reordenan para formar un nuevo compuesto. Ya, entonces yo les acabo de dar dos ejemplos. Ya en este caso, el detergente en unión con el agua, no es que se desaparezca el detergente, sino que simplemente existe un cambio. Otro de los ejemplos, como les acabo de manifestar, la sal de mesa. Como ejemplo, cuando el sodio se combina con el cloro, forman la sal, ¿no es cierto? Ambos no dejan de existir, simplemente como que dentro de estas dos estructuras se produjo un cambio, ¿no es cierto? Ahora yo les pido a ustedes que me den más ejemplos en cuanto a, bueno, a esto lo vamos a conocer como ley de la conservación de la materia, ¿no es cierto? La ley de la conservación de la materia propiamente nos dice eso, ¿no es cierto? Que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, vamos a utilizar el chat para dar nuestros ejemplos, ¿ya? Y les leo. Les voy a leer desde ahora. Envíenme, por favor, los ejemplos que ustedes consideran ¿Le enviamos en privado o para todos? para todos los que estamos acá. Estoy colocando, justo ahora les acabo de escribir ejemplos. El Franklin Mucho nos dice bicarbonato y el agua, ¿ya? El bicarbonato y el agua, ¿no es cierto? Sí, se puede decir que esta es una combinación. El bicarbonato no es que deje de existir, sino que simplemente tiene una transformación. En este caso se disuelve frente al agua, ¿no es cierto? H2O. ¿Qué más, jóvenes? El bicarbonato y el agua. Muy bien, Franklin. Estoy esperando el azúcar en el café. David Quinche, perfecto. Ese es un ejemplo bastante claro. Gloria Morocha. Morocha dice que el agua, supongo que me quiere decir el agua con el alka-seltzer, ¿no es cierto? Que también es un buen ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, hablando las partículas, en este caso de la aspirina, empiezan a efervecer, es una reacción que se produce frente al agua, ¿no es cierto? Todas estas moléculas están en una completa dispersión, ¿ya? Acuario, al señor Acuario, por favor, le solicito una vez más que se coloque el nombre, fuego y tierra. Bueno, vamos a ver en una combinación de fuego y tierra. Pamela quitó una pastilla que se disuelve en el agua. Muy bien, todas esas partículas de la pastilla en este caso no es que desaparezcan, simplemente se disuelven y forman un nuevo compuesto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más tenemos. Sigamos, por favor. Estoy esperando. Tengo en total 17 participantes. A ver. René Lozano, la tinta frente al agua, correcto. En este caso, si es que hablamos de tinta, hablamos justamente de que en este caso, como la tinta tiene mayor coloración, va a ganar el reactivo del agua, ¿no es cierto? Ya. Pedro Quito, la harina con la levadura, correcto. La levadura, que por obvias razones y es conocido, reacciona de una manera, es una especie de crecimiento que le da a la masa, ¿no es cierto? Estoy esperando de Alex Medina, Alexandra Campoverde, Ashley Patiño, Brian Ochoa, Pavela Rendón, Javier Cuji. No están participando, no está escrito los ejemplos. Dice una pregunta.
Dígame, ¿Cómo sería el jugo de la caña y el trago? perdón. ¿Cómo sería el jugo de la caña y el trago? Ya, recordemos que para que esto se produzca, primero que nada se tiene que someter a un proceso de fermentación. Dentro de este proceso de fermentación se produce lo que es realmente el cambio, ¿no es cierto? Aquí por obvias razones, y es conocido por la mayoría de ustedes, se somete a un determinado lugar y a un determinado tiempo también, ¿cierto? Es aquí cuando Destilación. ya, también, Ah, ya, Alicia, gracias. muy bien. Ya, esas son las participaciones de los estudiantes. Ya, bien, como bien puede observar usted en su pantalla, nos dice que esta teoría se planteó en el siglo XIX. Es lo que les decía hace rato, jóvenes. La teoría de Dalton justamente nos hace como que regresar en la historia. En aquellas épocas, en aquellos tiempos, no se contaba con el material suficiente como para dar una conclusión que permanezca de manera intacta. Con el transcurso del tiempo, con el transcurso de la tecnología, se implementó nueva tecnología y permitió descubrir que la teoría de Dalton no era la correcta, que significó un aporte bastante grande para continuar los estudios, es correcto, sí. Sin embargo, la teoría de Dalton nos decía que los átomos eran partículas indivisibles. Recuerden que eso estaba en el primer postulado de Dalton, que nos decía que la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, ya en el siglo XX, propiamente hablando, una serie de científicos e investigadores demostraron que el átomo sí era una partícula indivisible. Y a estas partículas indivisibles las llamaron o las denominaron partículas subatómicas. Aquí no les he colocado. ¿Ya? Estas partículas se denominaron partículas subatómicas. ¿Ya? Entonces, una vez más, hagamos una remembranza que en el periodo o en el siglo XIX, John Dalton planteó que el átomo era una partícula indivisible. Sin embargo, ya en el periodo, en el siglo XX, una serie de científicos, y más adelante vamos a ver quiénes eran estos científicos que demostraron que la materia sí está formada por partículas divisibles. Y estas partículas divisibles justamente las llamaron partículas subatómicas. ¿Y cuáles serán las partículas subatómicas de acuerdo al estudio del átomo que hemos hecho, jóvenes? ¿Cómo se llamarán estas partículas subatómicas? Partículas subatómicas. ¿Cómo se llamarán estas partículas subatómicas? Quarks. ¿Qué es una partícula subatómica, jóvenes? Una partícula, les doy una pista, una partícula subatómica es aquella que puede ser considerada o nombrada como una partícula más pequeña que tiene el átomo. Es más pequeña que tiene el átomo. Haciendo un ejemplo, si comparamos un grano de lenteja con un grano de sal, se me viene a la mente. Ya, en este caso, la partícula subatómica será la sal y el átomo será la lenteja. Ya, es la partícula más pequeña después del átomo. Ya esta partícula puede ser una partícula elemental, puede ser una partícula considerada también de cierta manera una partícula compuesta por otras partículas. El protón. Correcto, hablamos del protón y también de qué. Neutrón. Correcto, de los protones y de los neutrones, ¿ya? Les recuerdo que eso vimos en la primera clase. Bueno, bien, señores estudiantes, vamos a continuar entonces trabajando acerca de la teoría de John Dalton. Ya, nosotros estábamos viendo justamente los postulados del señor John Dalton, este científico, ¿no es cierto? Habíamos visto que sus investigaciones de cierta manera fueron un tanto sólidas, por así decirlo, más sin embargo ya en el nuevo siglo XX, como les había mencionado, de acuerdo a las nuevas investigaciones que se hicieron dentro del campo
la biología, hablando específica, perdón, de la química, hablando específicamente de la estructura del átomo, nos damos cuenta, y ya les había manifestado, que es una partícula que es considerada hoy en día como una partícula divisible, ¿ya? Eso es en cuanto al primer postulado del señor John Dalton. Una de sus teorías, nos vamos a dar cuenta que es la ley de las presiones parciales, ¿ya? Entonces, al hablar de la ley de las presiones parciales, nos da un enunciado. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor? En cuanto a la ley de las presiones parciales. Yo. Gracias. Establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que la ejercía cada uno de ellos, si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin cambiar la temperatura. Ok, correcto, muy bien, gracias. También de acuerdo a esta misma concepción, a esta misma teoría, se va a formular un ejercicio, un problema, y me gustaría que lo copien, por favor, en su cuaderno, ¿sí? En este caso, nos vamos a dar cuenta que el ejercicio nos dice que comprobemos que si se cumple la ley de las proporciones múltiples, en este caso, ¿ya? Vamos a analizar si se cumple la ley de las proporciones múltiples. ¿Y cómo hacemos este ejercicio? ¿Ya? Primero que nada, al hablar de la ley de las proporciones, déjeme ingresar a los estudiantes. Ya. Al hablar de la ley de las proporciones múltiples, nos estamos refiriendo a que los átomos de un elemento, como se puede ver en este cuadrito de color amarillo, en la parte inferior de abajo del último, a eso hace referencia esta teoría, ¿sí? Que los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. Un compuesto químico dado siempre tiene el mismo número, que se entiende de esa parte, un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de dos tipos de átomos, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia esa teoría, esa concepción? Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el compuesto A y el compuesto B. Permítame, por favor, un minuto. Ya, por favor, entonces, que me den copia de este ejercicio, ¿sí? Vamos a comprobar que si se cumple la ley de las proporciones múltiples. Como les acabo de mencionar, nosotros acá tenemos un compuesto A y un compuesto B. En este caso estamos haciéndonos referencia a una molécula de masa de oxígeno. Tomen en cuenta eso, sí, una molécula de masa de oxígeno expresada en gramos. Tiene un compuesto A y un compuesto B. Asimismo, tiene 1 gramo de la masa de hidrógeno en gramos, 1,22 y 3,92. ¿Cómo es que voy a identificar yo que se cumple una ley de una proporción múltiple? Recordarle que la ley de la proporción múltiple justamente se refiere a eso, a que un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de dos tipos de átomos, ¿sí? Ya, en este caso voy a hacer dos pasos en específico para yo calcular cuándo se cumple una ley de las proporciones múltiples. En el primer paso voy a calcular para cada compuesto la proporción entre la masa de oxígeno y la masa de nitrógeno, con estos datos que tienen en la pantalla, en el compuesto A y en el compuesto B. En el compuesto A nos damos cuenta que la masa del oxígeno equivale a 1,39 y la masa del nitrógeno a 1,22. Estos datos obviamente vienen expuestos o dados ya en el problema, en el ejercicio que se les plantee. Y en el compuesto B nos damos que la masa del oxígeno es equivalente a 2,24 y la masa del nitrógeno es 3,92. A partir de esto nosotros vamos a realizar una división. En esa división la vamos a colocar 1,39 sobre 1,22, que es equivalente a 1,14.
¿ya? En el compuesto B, igualmente, la masa del oxígeno, que es igual a 2,24, se dividirá para 3,92, que es el equivalente a la masa del nitrógeno, dando como resultado 1,14, ¿ya? Ahora, pero ustedes me dirán, perdón, acá estoy, yo me confundí. Aquí no es 1,14, si mal no estoy, es 0,57. ¿Me ayudan con ese dato, por favor? 2,24 sobre 3,92. 0,57. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos un resultado de 0, en este caso 0,57, ¿no es cierto? Ya, muchas gracias. Ese es el resultado del compuesto B en este caso, ¿ya? En el caso del compuesto A tenemos 1,14. Y para nosotros obtener el resultado final y para poder establecer que sí se cumple una ley de la proporción múltiple, simplemente lo que vamos a hacer es dividir los dos resultados finales. En este caso 1,14 y 0,57, dándonos como resultado un número relativo, ¿no es cierto? En este caso, 2 gramos. Si hacemos cálculos en la calculadora, en el celular, este número no va a tener decimales, simplemente va a ser un número cerrado. En este caso, vamos a darnos como resultado 2 gramos, ¿no es cierto? 1,14 dividido para 0,57 nos da 2 gramos. Si es que pueden realizar la operación matemática, mucho mejor. Sí, 2 ¿Tiene, sale. ¿Tiene tal vez alguna pregunta, jóvenes, hasta ahora? Dice, en la primera se fue muy rápido al comienzo, quería copiarle lo que nos dijo que copiemos y exacto, y ya no avanza a copiar. Ya, perfecto. Como les digo, estos datos del 1,39, el 1,22, el 2,24 y el 3,92 son datos que van a venir dados en el problema que se les plantee, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es simplemente recordar la operación después de lo que les acabo de dar. Analizar un compuesto A con un compuesto B. Y el resultado siempre nos debe dar un número, en este caso un número entero. Nos damos cuenta que no tiene ningún decimal. Ya, aquí tienen para que puedan copiar, ¿sí? Listo, dicen, gracias. No se escucha, dicen. Bueno, como les dijimos hace rato, ya, perdón. Sin audio. Entonces, vamos ahora a hacer un recuento, una reseña de nuevo para que vayamos ya entendiendo este tema, ¿sí? Al hablar de la ley de las proporciones múltiples, estamos hablando justamente de esto, ¿no es cierto? Que los átomos de un elemento se combinan, se mezclan, como ustedes dijeron los ejemplos anteriores, ¿ya? Con los átomos de otros elementos. Ahí hablábamos del azúcar, del café, la sal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De otros elementos, para formar de esta manera nuevos compuestos químicos. Ojo, que aquí cabe recalcar que no es que desaparezca la materia, no es que desaparezcan esos átomos, simplemente sufren un cambio, sufren una alteración, ¿no es cierto? Y finalmente nos dan como resultado un compuesto dado siempre tienen el mismo número relativo de dos tipos de átomos, ¿sí? Ya, entonces, para la realización de estos ejercicios,
vamos a tomar como referencia este ejercicio número 1, ¿ya? En este caso nos dice que vamos a comprobar que si se cumple la ley de las proporciones múltiples. En este caso tenemos un compuesto A y un compuesto B. Cuando decimos un compuesto A y un compuesto B, nos referimos a que tenemos una masa de oxígeno, un solo gramo, eso sí cabe indicar, ahí tenemos un solo gramo de masa de oxígeno expresado en gramos, y una sola molécula de masa de nitrógeno expresado en gramos, ¿ya? Entonces, esta masa de oxígeno tiene una equivalencia o un valor de 1,39 en un compuesto A y de 2,24 en un compuesto B. Así también hablamos de la masa de nitrógeno expresada en gramos que tiene en el compuesto A 1,22 y 3,96. ¿Cómo es que yo voy a calcular que se cumpla esta ley de la proporción múltiple? Simplemente lo que voy a tener que hacer es tomar estos datos y realizar una división. 1,39 sobre 1,22 es igual a 1,14. Esto hablando del compuesto A. Hablando del compuesto B, tomemos en cuenta la masa del oxígeno y la masa del nitrógeno, que tiene una equivalencia de 2,24 y de 3,92, y esto nos da una equivalencia de 0,57, ¿ya? Es decir, que estos dos representan el número de masa total de oxígenos que reaccionan frente al oxígeno, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, tomamos de nuevo los mismos datos del compuesto A y del compuesto B como una masa total de 1,14 y de 0,57, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, hacemos simplemente una división y nos damos cuenta que 1,14 sobre 0,57 tiene un resultado de 2 gramos, dando así como resultado que un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos, ¿sí? Es decir, que en este caso, hablando propiamente del ejemplo, qué sé yo, de la sal, se me viene a la mente, el café y el azúcar siempre van a tener un número relativo, un número parecido. En este caso nos damos cuenta, si ustedes realizan la operación, que realizan esta operación matemática, no van a tener ningún decimal. Ya, a eso hace referencia la ley de las proporciones múltiples, ya, que tenga un número relativo, un número parecido. Ya, eso es en cuanto a esta primera ley del señor Dalton. Ahora, vayamos haciendo una síntesis, un resumen de esto para que vayamos entendiendo de mejor manera. De este caso, nosotros habíamos hablado justamente de que, de que cada elemento está formado por partículas de átomos. Y esto va a ser fundamental que más adelante nosotros tengamos que realizar los ejercicios justamente, ¿ya? En la parte número 1 nos hablaba que la materia está hecha de átomos, ¿sí? De eso no va a cambiar nunca, ¿sí? A eso también hace referencia que Dalton habló acerca de la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones de lo que acabamos de hablar justamente ahora, ¿ya? Pero él también propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas y estas partículas, de cierta manera, en aquel momento eran consideradas como partículas indivisibles, a las cuales llamamos o denominó en aquel momento átomos, ¿ya? Ya que imagino como unas partículas que eran sólidas, que eran masivas, duras e impenetrables, ¿ya? A eso hace referencia que era una partícula indivisible, una partícula sólida, una partícula masiva, una partícula dura que no era impenetrable. A eso justamente hace referencia a lo que es indivisible, ¿ya? También nos cabe recalcar, cabe mencionar que es importante observar que ya que Dalton en aquel momento no contaba con los instrumentos necesarios para ver o experimentar con átomos individuales, no tuvo ningún indicio sobre si estos pudieran tener una estructura interna. En este caso podemos visualizar el átomo de Dalton como una pieza, como un kit de modelado molecular, ¿ya? Y esto más adelante, en un siglo posterior, nos daremos cuenta que esta investigación sirvió para hacer un nuevo ajuste, ¿ya? Para indicar que el átomo era una partícula divisible. Ya, eso hace referencia a la primer concepto de que cada elemento está formado por partículas llamadas átomos. Jóvenes, tal vez alguna pregunta hasta aquí, hasta ahora. Licenciado, disculpe, no entendí muy bien la palabra indivisible. O sea, ¿qué significa un átomo indivisible? Ya, entonces vamos a volver a conceptualizar esta palabra, ¿sí? Cabe mencionar que esto es el primer postulado de la ley de John Dalton, ¿ya? Cada elemento está formado por partículas. Boris, ¿tiene una pregunta?
No se le escucha nada, Liz. ¿No me escucha? Bueno, creo que es problemas de conectividad de usted, porque creo que el resto me escucha. Por favor, ¿me puede confirmar si me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí, lo escucho yo también. Permítame un momento, por favor. Ya, bueno, espero que se haya solucionado el problema del compañero. Bien, vamos a volver a repetir este enunciado, ¿sí? Cada elemento está formado por partículas y estas partículas se denominan átomos, ¿sí? Bien, al hablar de una partícula indivisible, en aquel momento se especificó, se refirió a que una partícula de átomo era aquella partícula sólida, es decir, que no se podía, hablando en términos que se puedan entender, que no se podía romper, que no se podía penetrar, era algo único, ¿ya? Pero con el pasar del tiempo y ahora en este siglo actual, se ha demostrado que este átomo es una partícula que es considerada divisible, ¿sí? Eso no quiere decir que haya dejado de ser una partícula sólida o masiva. En aquel momento Dalton la definió como tal, ¿sí? Propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas y estas partículas en aquel momento eran consideradas como partículas indivisibles, es decir, que no se podía, que eran partículas sólidas, que eran partículas masivas, duras, por así decirlo, que eran partículas, como les acabo de decir, impenetrables y que siempre estaban en movimiento, ¿ya? A esto hace referencia también la ley de la conservación de la materia, lo que dijimos hace rato, que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no es cierto? Y como les mencioné hace rato también, es importante recalcar que en aquellos tiempos, en aquellos experimentos, no se contaba con el material adecuado suficiente como para dar una conclusión exacta ya de lo que es el modelo atómico, ¿sí? A eso hace referencia las partículas, como les acabo de decir, indivisibles. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? No, es decir, que la partícula indivisible antes no se podía dividir, ahora ya se puede dividir, ahora ya son divisibles. Con el pasar con el pasar de esto, como les acabo de decir, con las nuevas investigaciones, no sé si ustedes ya investigaron acerca de la teoría de Thomson, y esto justamente es el tema que mayormente llama la atención, mayormente llama el interés, ¿no? Porque él ya propone a partir de la teoría, justamente basándose en la teoría de Dalton, propone una nueva teoría en relación a esta misma teoría, y como, bueno, creo que es Javier el que nos acaba de decir, propone que esas partículas de cierta manera no son sólidas, de que él en este caso él propone que estas partículas están en constante movimiento, ¿ya? Y a eso justamente vamos a hablar la ley de los gases, pero por el momento no vamos a tocar ese tema, ¿sí? Solo quisiera que quede claro que en este periodo del siglo XIX hablábamos que eran considerados como partículas indivisibles. Con el pasar del tiempo y según nuevas investigaciones, se ha demostrado que el átomo es una partícula divisible. A eso hace referencia con lo que nos dice Javier, que no es una partícula sólida, sino que más bien que estas partículas están en constante movimiento. ¿Sí? Listo, entendido.
Ya, perfecto. Hablar de una segunda teoría, de un segundo postulado, más bien nos habla de que los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño, en masa y que tienen las mismas propiedades. Al hablar de propiedades, yo hago referencia a lo que veíamos hace rato, que en todo átomo hay un núcleo y dentro de ese núcleo están unas partículas subatómicas a las que llamamos o denominamos protones y neutrones. ¿Ya? Eso es en el caso del postulado número 2, que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en las propiedades que les acabo de mencionar. Esto hace referencia a que Dalton propuso que cada uno de los átomos que están conformando un elemento, a esto hago referencia en los elementos del sistema periódico, y se me ocurre, por ejemplo, el oro. Es idéntico a cualquier otro átomo de este elemento, porque tiene, ¿qué cosa? Tiene a lo mejor la misma nube electrónica, y dentro de esta nube electrónica tiene el núcleo, y ese núcleo contiene las partículas subatómicas, ¿sí? A eso hace referencia el postulado número 2, a que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y propiedades, ¿ya? Tal vez alguna pregunta en el postulado número 2. No. Ya. En el postulado número 3 nos habla de que un compuesto está formado por átomos de más de un elemento, ¿ya? Aquí de pronto nos podemos confundir al hablar de que estos compuestos son combinaciones de dos o más tipos de átomos, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que nada, que una tercera parte, esta es una teoría, un tercer postulado en el caso de Dalton, sí propuso que los compuestos, una vez más, recuerde que al hablar de compuestos me refiero a elementos del sistema periódico, son combinaciones de dos o más tipos de diferentes átomos. Un ejemplo de tales compuestos es la sal de mesa. ¿Por qué? Porque es una combinación de dos tipos de elementos. En este caso hablo del sodio y también hablo del cloro, ¿ya? Entonces, para que este compuesto se dé, en este caso la sal de mesa, es necesario que haya la unión de dos tipos de compuestos, en este caso el sodio y el cloro, ¿ya? A eso hace referencia el postulado número 3, que un compuesto está formado por átomos de más de un elemento. Es como una mezcla, una combinación, ¿ya? ¿Está claro, está entendido en el postulado número 3? Sí. Ya. Y en el postulado último nos habla de que en las reacciones químicas pueden ocurrir un cambio. Este cambio puede ser una separación, una combinación, un reordenamiento. En este caso, este postulado es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Como nosotros ya habíamos ejemplificado, habíamos visto, perdón, que este cuarto y último parte de la teoría de Dalton sugiere que las reacciones químicas no se crean ni se destruyen los átomos. Simplemente se reordenan, se reagrupan o se produce una especie de combinación. Usando el mismo ejemplo que hace rato les decía de la sal de mesa, cuando el sodio se combina con el cloro, forma en sí la sal de mesa, ¿no es cierto? Ambos, el sodio y el cloro, siguen existiendo, no dejan de existir el hecho que se hayan unido, que se hayan combinado. Simplemente que estas partículas de los átomos se van a reordenar para dar como resultado final un nuevo compuesto, ¿sí? A eso hace referencia esta última teoría. Ya. Yo ya no les puedo dejar ingresar a los estudiantes que están en la sala de espera porque ya el tiempo también se nos va a acabar, ¿sí? Eso por ahora, jóvenes. Bien. Acá tenemos la diapositiva que ya habíamos analizado. Habíamos visto que esto se planteó en el siglo XIX con lo que se tenía al alcance. En el siglo XX se descubrió que el átomo es una partícula divisible. Y estas partículas las llamamos también partículas subatómicas, ¿ya? En la ley de las proporciones múltiples hablamos justamente para que se entienda de mejor manera, mediante la ejemplificación de un ejercicio, ¿ya? Vamos a hablar de un pequeño resumen de todo esto de lo que acabamos de ver, ¿sí? Y si es que hay alguna pregunta, por favor, díganmelo algo para poder explicar, ¿sí? En un breve resumen, una breve síntesis de todo esto, podemos mencionar o podemos hablar que la teoría de Dalton
fue el primer intento, ponerlo entre paréntesis, entre comillas, es decir, que fue el primer intento completo en tratar de describir que toda la materia en términos de los átomos y las propiedades, ¿sí? También, como les acabo de decir, un breve resumen sería que Dalton basó esta teoría, se va a acabar el tiempo, basó esta teoría en la ley de la conservación de la materia y también en la ley de la composición constante, ¿sí? Eso vamos a estudiar más adelante, la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Otro de los puntos principales es que la primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos, que son indivisibles, ¿sí? Haciendo un breve resumen. Y la segunda parte de la teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y propiedades, los postulados que justamente acabamos de ver. La tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones de dos o más diferentes clases de átomos, ¿ya? Y finalmente, la cuarta parte de la teoría del postulado establece que una reacción química es un reordenamiento de átomos para generar de cierta manera un nuevo producto, un nuevo compuesto, ¿ya? Esta parte de la teoría tuvieron que ser modificadas con base a la existencia de las partículas subatómicas y también lo que conocemos hoy en día, los isótopos, ¿ya? Eso hace referencia a la clase de hoy, jóvenes. Sí, no sé si hay tal vez alguna pregunta, alguna duda. No, solo dicen este tipo de material que usted nos está dando. Sí, también si no sé, nos puede colaborar mandándole a su, como es del modo mismo, a su materia del modo para que quede ahí registrado todo esto, porque esto de ley nos va a servir después para futuro y para también para poder repasar todo esto. Ya, usted me dice las diapositivas. Sí, exactamente. Me gustaría si es que nos puede pasar este material del modo, o sea, como una especie de, para poder repasar nosotros. Ya, perfecto. En todo caso, yo les pasaría por el WhatsApp para que ustedes se puedan descargar, porque les recuerdo que todo esto está grabado y se puede encontrar en la clase del YouTube. ¿Sí? Ya, hecho.